Perfecto. Pues entonces quiero comenzar comentando el título de la tesis doctoral, que ya lo ha mencionado Carolina. Mi tesis llevó por título Las formas de recopilación y engarce en la narrativa breve de Francisco Ayala. Sin obviar la problemática terminología inherente a las colecciones de narrativa breve, tras algún cambio también, acabé optando por ese sintagma de formas de recopilación y engarce, porque en primer lugar ambas se daban en la narrativa breve del autor, de Francisco Ayala. Y con engarce hacía alusión a la integración e interrelación de unos relatos con otros en el conjunto, y en cambio recopilación implica más una atención individual a los relatos que se consideran autónomos, pero que una vez creados y publicados se combinan. Desde ahí esa dualidad. En esta tesis doctoral yo lo que pretendía era analizar las colecciones de relatos de Francisco Ayala y situarlas en el amplio contexto de la tradición de esta modalidad narrativa. El principal punto de inicio de esta tradición podemos señalar que se sitúa en la obra de Boccaccio, y que Cervantes destaca como figura fundamental, ¿no?, dentro de esta tradición. Y también es destacable el hecho de que el Decamerón de Boccaccio y las novelas ejemplares de Cervantes representen modelos de construcción diametralmente opuestos, ¿no? Por un lado, el Decamerón tiene el marco como forma de engarce, de unión de los relatos, y en cambio las novelas ejemplares Cervantes utilizó la yuxtaposición, ¿no?, de los relatos uno detrás de otro de manera independiente, con la excepción de los dos últimos relatos. Ayala, como gran conocedor de toda esta tradición literaria, pues no era ajeno a tales cuestiones. Los relatos de nuestro autor granadino tuvieron un amplio y diverso recorrido en distintos libros de relatos, ¿no? Estos trasvases literarios, como los he denominado en la tesis, dan lugar a un entramado que suscitó tanto interés por investigarlo como deseo de llegar a desentrañar. En cuanto al estado de la cuestión, la especificidad de los libros de relatos de Ayala y la permeabilidad que ostentan han sido puestos de relieve en escasas ocasiones, creo que puedo decir. El relato breve, así como su configuración y su desarrollo en la tradición narrativa, sí que cuenta con una amplia bibliografía. Sin embargo, el campo investigador hispánico adolece de la falta de trabajo sobre la colección de relatos breves como modelo textual, así como su desarrollo histórico. Tanto el cuento como la novela corta, por supuesto, pueden ser analizados de manera individual, pero si aparecen en un libro acompañados de otras narraciones breves, entonces el análisis de conjunto pues se me hizo primordial, ¿no?, para esta tesis. También puede afirmarse que desde el campo del hispanismo, el perfil de Ayala como recopilador de narrativa breve ha sido objeto de menor atención en la abundante bibliografía que hay en torno a su obra. Entre los estudios ayalianos hay un importante corpus crítico dedicado a las colecciones que van a ser el objeto de análisis de esta tesis. No obstante, no había una especial atención a las conexiones que aparecen o que muestran los relatos de Ayala, que aparecen reunidos en volúmenes. Sí que habría que exceptuar la obra de Caroline Richmond o de Juan Paredes. Entonces, de ese vasto corpus que supone la narrativa breve de Francisco Ayala, como objeto de análisis para la tesis, seleccioné 6 colecciones, que son las siguientes. En primer lugar, El boxeador y una ángel y cazador en el alma. Seguidamente, Los usurpadores y la cabeza del cordero. Estas 4 primeras colecciones las traté en pareja, dado que eran cercanas temporalmente en la fecha de publicación y además estaban bastante relacionadas temáticamente. En cambio, Historia de macacos y El jardín de las delicias las estudié individualmente por las particularidades que muestra cada una de ellas, y además estas sí están más alejadas temporalmente. Para la tesis entonces decidí excluir las recopilaciones y las antologías que preparó el propio Ayala, dado que a estas en general las rige o bien un criterio temático o bien un criterio de representatividad o de calidad, en términos generales, como digo. Aunque por supuesto pues queda pendiente, ¿no?, este estudio en un futuro. Lo mismo sucede con 2 colecciones que también descarté,
en las de Bastos y de Triunfos y Penas, dado que éstas no fueron reeditadas y los relatos que albergaban luego se fueron redistribuyendo en otras recopilaciones del autor. Entonces, al analizar estas 6 colecciones, me detuve en analizar estos elementos que he puesto en la diapositiva. En primer lugar, el título como elemento fundamental y seguidamente esta serie de elementos que podrían ser o comunes o diferentes en los relatos reunidos. El tipo de narrador, el uso del tiempo, el espacio, los personajes, los temas o los motivos, el tono, el incipit y el desenlace. Mi intención era hallar convergencias y divergencias para con ello poner el foco de atención en el conjunto y determinar qué tipo de volumen había creado Ayala y a qué modelo histórico se correspondía cada uno de ellos. Se me hizo fundamental tener presente que estas colecciones ayalianas albergan tanto relatos inéditos como relatos que ya se habían publicado previamente. En ningún caso vamos a encontrar una colección de relatos de Ayala en los que todos sean inéditos. Además, estos relatos posteriormente se incluyeron en distintas recopilaciones preparadas por Ayala o por otros editores. Y además, Ayala, como ya ocurría en la tradición literaria anterior, en algunas de sus colecciones combinaba tanto cuentos como novelas cortas. En cuanto a la estructuración de la tesis, la dividí en estos 2 grandes capítulos que están diferenciados, pero diría también que a la vez están relacionadas. En primer lugar, el desarrollo histórico de la colección de relatos breves como modelo textual y en segundo lugar, Francisco Ayala, editor, crítico y cultivador de la narrativa breve. En el primero de estos capítulos hice una división en estos 4 apartados que aparecen aquí en la diapositiva y esos apartados se corresponden con los distintos siglos tratados. Este capítulo lo abordé desde una perspectiva diacrónica y así constaté la presencia de cuentos y novelas cortas en distintos contextos literarios, pues estos relatos se agrupaban en libros recopilatorios, pero también podían aparecer publicados sueltos en distintos medios, como podía ser la prensa o las revistas literarias, se podían incluir en misceláneas o incluso se podían insertar en una novela o en una obra mayor de distinta naturaleza. En particular, me detuve en analizar una modalidad desarrollada en el siglo XX, la conocida como ciclo de relatos, que es una práctica literaria híbrida, podríamos decir a caballo entre la colección y la novela, en la que los relatos que reúne son simultáneamente autónomos e interdependientes, y esta es su particularidad, ¿no? La unificación o la integración de los relatos dentro de un ciclo se puede dar por la recurrencia de distintos elementos, ¿no? Como el tema, el tiempo, el espacio o los personajes. Asimismo, también puse el foco de atención en el marco como forma de engarce que se ha ido usando con frecuencia a lo largo de la tradición literaria hispánica. Podríamos decir que el marco no acabó suprimiéndose en el siglo XX, sino que evolucionó, podríamos decir, a distintas formas de engarce. Es decir, que la cohesión explícita que otorgaba el marco se va a perder, pero se va a ganar en coherencia implícita, a través del título, del prólogo, o también gracias a la convergencia de esos elementos que ya he mencionado previamente, el espacio, el tiempo, el tema, los motivos, el tono, o puede que incluso la voz narrativa. Y aunque ninguna de las colecciones ayalianas están marcadas, nuestro autor sí que empleaba este tipo de conexiones, como veremos. Si hubiera que determinar un modelo de confección de libros de relatos para Ayala, creo que este sería sin duda las novelas ejemplares de Cervantes, con la ausencia de marco y la yuxtaposición de textos que muestran a su vez conexiones internas. Por otro lado, recordando que en las colecciones enmarcadas de los siglos XVII y XVIII se solía desarrollar una tertulia en un espacio concreto, como podría ser un jardín, y pensando en las Semanas del Jardín, obra presuntamente enmarcada que Cervantes anunció pero no llegó a publicar, creo que podría relacionarse el título ayaliano del Jardín de las Delicias con esta tendencia, aunque salvando las distancias y matizando, porque en esta obra, aunque sí que aparece un jardín, no está presente en todos los textos aquí reunidos
Es decir, que no se llega a establecer como un espacio común, ni tampoco se desarrolla una tertulia de estos tipos. Pero no quería dejar de mencionar esta posible relación. Por otra parte, el modo ayaliano de publicar, recopilar y titular relatos y colecciones comparte similitudes con el modo decimonónico. En concreto, Clarín encabezaba algunos de sus libros de relatos con una novela corta, cuyo título además empleaba para todo el conjunto. Y esto es lo que hizo Ayala, por ejemplo, con Cazador en el alba e Historia de macacos. Algunos autores, en las recopilaciones con cuentos ya publicados, elegían el título de una de las narraciones, mientras que otros podían seleccionar o confeccionar un título englobador que buscara además la cohesión. En este último sentido, destacaban las recopilaciones de Pardo Bazán y todas estas estrategias las empleó Ayala. En el segundo capítulo, situé a Ayala en su contexto nacional y en el exilio, tracé un esbozo biográfico, pero atendiendo sobre todo a los modos de publicación de su obra, y por supuesto no pude pasar por alto los problemas que ésta tuvo con la censura franquista. Para este primer apartado, acudí como fuentes principales al epistolario del autor y a los informes de censura que se emitieron acerca de estas colecciones de relatos. Y gracias a toda esta documentación, pude afirmar que Ayala era plenamente consciente de los entresijos en que se movía el mundo editorial español durante la dictadura franquista. Y además, él mismo participaba activamente en el proceso editorial en el que se veían inmersos sus textos. Este primer apartado finaliza con un listado que está complementado por una tabla que aparece en el segundo anexo, y este listado lo dividí en colecciones, recopilaciones y antologías y relatos sueltos. Las colecciones son aquellas que tienen textos inéditos y publicados previamente, pero siempre que sea en una revista o en prensa. El caso de Cazador en el alba es particular porque ninguno de los dos relatos aquí reunidos es inédito, pero lo consideré una colección en lugar de una recopilación porque esos dos textos habían aparecido en una revista y no en una colección anterior. En cuanto a las recopilaciones y las antologías, estas las ordené cronológicamente y estas van a contener relatos que sí habían sido publicados con anterioridad en alguna colección ayaliana. Las primeras siguiendo ese criterio de selección temático y la segunda de representatividad. Otro caso particular, La Niña de Oro y otro relato. Algunos de los relatos que aquí aparecen se habían publicado previamente en prensa, pero el resto sí que vienen todos de una colección anterior. Por eso lo considero una recopilación. Asimismo, en el primer anexo de la tesis incluye otro listado con las antologías exógenas, es decir, aquellas preparadas por otros autores con textos del propio Ayala. Y por último, en ese listado incluí los relatos sueltos que se publicaron como un libro autónomo y después se incluyeron en alguna colección de Ayala. Un caso muy llamativo es el del rapto, ¿no? o el hechizado. En el segundo apartado de este segundo capítulo, tuve en cuenta la consideración de Ayala como crítico literario y teórico de la literatura, sobre todo de la novela. Partí de sus reflexiones sobre la narrativa breve y en particular sobre su propia producción literaria, que están presentes sobre todo en sus prólogos o en las notas a determinadas ediciones. Hice también un listado con su libro de relatos prologados por él mismo y analicé los prólogos siguiendo los postulados teóricos de Genet y teniendo en cuenta sobre todo aquellas consideraciones del propio Ayala sobre la unidad o la unificación de los relatos en sus volúmenes. Y por último, en el tercer apartado, entonces ya analicé esas 6 colecciones ayalianas, teniendo en cuenta los textos tanto individual como conjuntamente, haciendo hincapié en los elementos que comparten y en las alusiones que hacen unos relatos a otros. Y con ello, pues lo que intentaba era mostrar una red de conexiones ayalianas. Este listado que elaboré con las colecciones, recopilaciones, etcétera, creo que es un ejemplo del laberinto bibliográfico, podríamos decir, que supone la obra de Francisco Ayala, ¿no? He trabajado con textos que han sufrido tensiones intergenéricas, numerosos trasvases en su publicación, y además las obras en los que se insertan también son de difícil e imprecisa catalogación. En este sentido, voy a hablar entonces de los elementos que son cohesionadores y divergentes que Ayala empleaba en estos 6 volúmenes de su narrativa breve. En El boxeador y un ángel
el desarrollo de las tramas se produce en un mismo espacio, una ciudad industrializada con una presencia destacada del cine. Los cuentos además comparten el mismo tipo de narrador, es uno externo, salvo en un caso que sí que es el propio protagonista, creo que por las exigencias de la propia historia. Son recurrentes también determinadas técnicas de corte vanguardista y las referencias intertextuales. Y es muy significativo que Ayala, para su primer libro de cuentos, utilizara este tipo de confección englobadora y, digamos, integradora. En Cazador en el alba, el espacio, en cambio, está claramente diferenciado. En el primer relato es una ciudad española indeterminada y en el segundo una ciudad alemana. Ambos narradores van a ser externos, pero la focalización va a ser distinta. En el primer caso sería interna y en el segundo omnisciente. Y ambos protagonistas, Antonio y Erika, creo que comparten la misma desolación, pero cada uno por motivos distintos, con una trama totalmente distinta. En Los usurpadores, la mayoría de los protagonistas usurpa el poder de alguna forma, cada uno pertenece a una época distinta del pasado español y todos se ven envueltos en algún tipo de conflicto que en ocasiones es fratricida y con ello pues hay una referencia a la Guerra Civil Española. El narrador va a ser externo y suele adoptar la focalización de alguno de los personajes y con ello va a desplegar la ambigüedad. Los desenlaces son mayoritariamente circulares y además Diálogo de los Muertos, el último texto aquí reunido, funciona como epílogo lírico de todo el conjunto. Y es muy significativo que Ayala, en la nota de la edición de 1970 sobre la inclusión de El Inquisidor, calificara a Los usurpadores de ciclo. En La cabeza del cordero, los relatos están ordenados siguiendo el criterio cronológico de las historias narradas, es decir, antes, durante y después de la Guerra Civil. Las anécdotas derivadas de este conflicto representan las causas y las consecuencias de cualquier conflicto humano. Los protagonistas son los propios narradores del relato, excepto en un caso, en el Tajo, donde el narrador es externo, pero sí que va a adoptar la perspectiva del protagonista igualmente. Como en Los usurpadores, los relatos de La cabeza del cordero están muy cohesionados por el tema que comparten, pero ello no impidió que en ediciones posteriores Ayala incluyera algún relato más, como ya he mencionado, El inquisidor en Los usurpadores y La vida por la opinión en La cabeza del cordero. En Historia de macacos, el tono es compartido, es un tono cómico, irónico, y aunque las anécdotas narradas pueden parecer triviales, el tema principal creo que es el sufrimiento humano. El espacio es en ocasiones indeterminado, mientras que en otras ocasiones aparecen ciudades concretas, aparece Buenos Aires y Nueva York. El narrador también va a ser de distinta caracterización en los relatos, y el orden sí que va a ser significativo, con una distribución por parejas, como ha estudiado Caroline Richmond. Por último, en El jardín de las delicias, cada una de sus partes tiene características propias. Recortes del diario Las noticias de ayer reúne textos que imitan artículos periodísticos. Diálogos de amor alberga textos que comparten lo que es la estructura dialogante y el tono macabro e irónico de la sección anterior. Y Días felices presenta los textos ordenados cronológicamente desde la infancia hasta la senectud del protagonista, que además es el narrador, y en ocasiones va acompañado de un personaje femenino al que se dirige en segunda persona. Y juntos van a recorrer distintas ciudades y a contemplar obras pictóricas y arquitectónicas. El Jardín de las Delicias es una colección muy particular, una obra abierta en construcciones o diferentes ediciones, compuesta de piezas breves indeterminadas genéricamente. Me detuve al analizarla en los cambios que suponía la inclusión de distintos textos en sus diferentes ediciones y cabe destacar que el orden siempre se mantenía, salvo por los cambios acumulativos, ¿no?, de las nuevas inclusiones. Pero el orden de los textos ya publicados siempre se mantenía. Y por supuesto hay que mencionar el cuadro del Bosco, que da título a la obra y además aparece en la portada, pero con los paneles invertidos, para aludir a las dos secciones principales de esta obra, Diablo Mundo y Días Felices. Y ya para terminar, para no pasarme del tiempo, ya termino con las conclusiones, en las que mencionaré que al analizar estas 6 colecciones de Ayala, observé 2 modalidades bien diferenciadas. Primero, aquellas que se asemejan más al ciclo, que serían El boxeador y un ángel, Los usurpadores y la sección Días felices del Jardín de las Delicias.
que suelen tener un título abarcador, pero no siempre. Y por otro lado, aquellos libros de relatos que se asemejan más a una colección propiamente dicha, que como son Cazador en el alba, La cabeza del cordero, Historia de macacos y también podríamos decir Diablo Mundo, de El jardín de las delicias, y estas en cambio suelen llevar por título el del primer relato, pero no siempre. Entonces, como digo, estas dos modalidades de libros de relatos ayalianos tienen sus propias particularidades. No cumplen enteramente con los criterios de los ciclos y de las colecciones. Entonces, por ello creo que la obra de Ayala nos conduce a un replanteamiento de estos conceptos genéricos y, sin embargo, no puedo dejar de destacar las ventajas analíticas que suponen estos conceptos para analizar la obra de Ayala. Queda pendiente, entonces, como he dicho, un estudio del modus operandi que empleó Ayala para la creación de sus recopilaciones y de sus antologías, lo cual condujo a una dispersión, podemos decir, en la obra de sus últimos años. Y entonces cabría analizar las intenciones y la configuración de este tipo de obra, incluyendo esas dos colecciones que he mencionado, las de Bastos y de Triunfo y Penas, para determinar cuál es el criterio compositivo que Ayala empleó en cada una de ellas y así complementar el trabajo hecho en esta tesis doctoral. Y por último, esta investigación doctoral aspira pues a ser una propuesta metodológica o analítica en el sentido de que el análisis efectuado de las colecciones ayalianas pretende ser útil para estudiar los libros de relato breves de otros autores contemporáneos, como las obras que he incluido aquí como ejemplo, que creo que se podrían calificar como ciclo. Y con esto entonces termino y muchísimas gracias por la atención.